Listo, ya estamos transmitiendo y bueno, hay hermanos que nos están viendo de manera virtual allá en sus casitas, entonces pues para que ellos puedan escuchar también vamos a tratar de guardar el mayor silencio posible. Bueno, vamos a estudiar el capítulo número 2 de la carta a Tito. Capítulo 2 de 3. Muy bien, comenzamos entonces. Bueno, vamos a recordar que estamos estudiando esta carta a Tito. Ya hemos visto las semanas pasadas datos generales de esta carta, a quién se le escribió, cuándo, cuál es el contexto histórico, dónde estaba Rab Shaul, dónde estaba Tito cuando esta carta fue escrita, pues cuál era el propósito detrás de. Y bueno, hemos dicho que pertenece a las cartas personales de Rab Shaul, escritas en la última etapa de su vida, con el propósito de enseñar tanto a Timoteo como a Tito a que pudieran dirigir congregaciones. En este caso, Tito iba a dirigir y a organizar las congregaciones que se estaban levantando en la isla de Creta. Muy bien. Entonces, pues ahí obviamente como en cada lugar había ciertos problemas específicos que tenían que ser tratados. Vimos la semana pasada que aparece una palabra por ahí como que estaban un poco torcidos, entonces había que reorganizarlos, establecer líderes que tuvieran ciertas características y también pues poner en disciplina a quienes no quisieran corregirse o estuvieran actuando pues de una manera incorrecta. Entonces había trabajo que hacer en esta congregación y en este capítulo número 2 pues vamos a seguir viendo instrucciones que Tito tenía que asegurarse que fueran aplicadas, que tenía que instruir a las personas que asistían a esta congregación en Creta, y que son instrucciones que también podemos aplicar hoy en nuestros días, nosotros como miembros de una congregación, pues cuál es la conducta que debemos mostrar como creyentes en el Eterno y miembros de una congregación. Y ¿quién está saludando? Ah, la hermana Shirley está aquí y está allá, está virtual también. Bueno, vamos a leer entonces los 15 versos de este capítulo y vamos a comenzar por aquí con la hermana Mari Félix, con el verso número 1 y así hasta finalizar el 15 en una lectura clara y con un volumen adecuado para que todos podamos escuchar y seguir con nuestras vistas la lectura. Bueno, verso número 1. Vamos a empezar. Enseñanzas de la sana doctrina. Capítulo 1. Pero habla tú lo que estás de acuerdo con la sana enseñanza. Los ancianos han de ser sobrios, respetables, juiciosos, maduros en su fe, caridad y perseverancia. Asimismo, que las mujeres mayores sean reverentes en conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, maestras de lo bueno,
ir exhortando a los hombres de menos edad a que sean de Cristo santo, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad y Muy bien. Bueno, hermanos, este capítulo número 2 empieza con una palabra haciendo un contraste. Esa palabra es pero en cuanto a ti, dicen algunas versiones, porque el capítulo anterior, ustedes saben que los capítulos no están, no fueron escritos así desde un principio, ¿verdad? Esto es algo que se hizo después, pero aquí pues es una continuación. Y entonces en el capítulo número 1 terminó hablando de cierto tipo de personas. ¿Quién nos recuerda de qué estaba hablando el capítulo número 1 en la parte final? A ver, Sergio. En la parte final del capítulo 1 habla de ciertas personas de una manera negativa que les podríamos llamar personas que enseñaban qué tipo de cosas. Versos 14. Bueno, ¿alguien más? Pues dice que son personas que decían conocer a Dios, pero con sus acciones hacían todo lo contrario. Muy bien. Personas que además enseñaban qué tipo de cosas, hermanos. Verso 14. Mandamientos de hombres, fábulas. Que se apartan de la verdad. Y que no enseñaban la verdad, ni la vivían y mucho menos las enseñaban, sino que enseñaban este tipo de cosas que alejaban a las personas de la verdad. Habla de personas que sus mentes están corrompidas y que con sus hechos pues niegan conocer a Elohim. Entonces el capítulo número 2 empieza haciendo un contraste y dice, pero en cuanto a ti, es decir, vamos a ver todo lo contrario a esto, ¿verdad? Este tipo de personas de las que habló el capítulo número 1. Y dice, en cuanto a ti, enseña, bueno, aquí dice, o habla tú lo que está de acuerdo con la sana enseñanza, dice el verso 1. ¿Cómo dice alguna otra versión? Esta es la israelita nazarena. Sana doctrina. Sana doctrina, ok, ¿alguien más? Sana enseñanza, sana doctrina, otra versión. ¿O todas dicen igual? ¿Qué dice? ¿Habla tú la sana doctrina? ¿O cómo dice? El verso completo. Verso 1. Pero tú habla lo que esté de acuerdo a la sana doctrina. Habla lo que esté de acuerdo a la sana doctrina. Muy bien, ¿alguien más?
muy bien. ¿Qué tipo de comportamiento, qué, hermana? Fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. ¿Es la Nueva Traducción Viviente? ¿O cuál es, hermana? Bueno, porque yo tengo aquí ciertas versiones y la Nueva Traducción Viviente me aparece aquí que dice: fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. ¿Ok? Entonces, en estas versiones se aprecia un poquito mejor la idea, porque si, bueno, aquí como dice, habla tú lo que esté de acuerdo con la sana enseñanza, creo que nos da una idea como, pues, un poquito más de doctrina, pero solamente como de una cuestión ideológica, ¿no? La parte que dice, habla lo que esté de acuerdo con la sana enseñanza como, pues sí, nada más doctrina y ya, pero algo que se va a quedar solamente en nuestras mentes. Pero, de acuerdo a las otras versiones, vemos que la idea es más bien fomentar, como dice ahí, vidas que reflejen la sana doctrina. Entonces, mucho he escuchado yo este concepto de sana doctrina o sana enseñanza, o tienes que asegurarte que ahí se enseñe la sana doctrina. Y muchos se preguntan, bueno, ¿qué es la sana doctrina, no? Sí. Muy bien. Ok, hermano, sí, muy bien, muy acorde el comentario. Entonces para allá iba, ¿verdad? De que aquí, sí, como vemos en algunas versiones, dice, bueno, pero tú enseñas la sana enseñanza. Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué es la sana enseñanza? Pero así como vemos en otras versiones, el propósito de Tito iba a ser el enseñarles cómo Dios quiere que vivamos. En eso consiste la sana doctrina. No es, como dice el hermano, algo místico ni algo muy elevado, imposible de entender. No está hablando en este caso de ningún misterio, solamente está hablando de que él tenía que enseñarles cómo Dios quiere que vivamos, así de sencillo. Y entonces ahí a lo mejor pues puede gustarnos o no puede gustarnos lo que el Eterno ha escrito en su palabra, que como tenemos que conducirnos en nuestra vida diaria, pero Tito tenía ese propósito de enseñar cómo debían de vivir. Por eso lo que vamos a ver a continuación pues no son otras cosas más que aspectos de lo que iba a ser su conducta, la forma en la que iban a actuar en su vida diaria, las cualidades o frutos que debían demostrar, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Y entonces ahí hay instrucciones precisas para varios grupos, tanto los varones como las mujeres, los jóvenes, que ya leímos. Entonces eso es, hermanos, la sana doctrina, la sana enseñanza. Y pues bueno, me gustaron esas versiones como la que leyó la hermana, que dice fomenta la clase de vida que refleja la sana enseñanza. Entonces, sí, muy bien, hermana. Entonces de aquí vemos que nada nos va a servir ser muy estudiosos, como dice el hermano, sabernos muchas doctrinas, si nuestra vida no refleja pues que realmente estamos viviendo como Dios quiere, como Dios ordena.
Entonces, ese era el propósito de Tito, que él les enseñara a vivir de acuerdo a la Torá. Y entonces ahí comienzan las instrucciones en el verso número 2, y para los hombres mayores las instrucciones son, o ancianos, como traduce otra versión. Aquí sí no está hablando de ancianos como en una cuestión de líderes de la congregación, sino más bien sí hombres de cierta edad, que ya no son jóvenes, pero sí está hablando de un tema de edad. Y las instrucciones para ellos son, verso número 2, ¿cuáles son, hermanos? Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe y en el amor y en la perseverancia. Ok, sobrios, serios y prudentes, traduce una versión. Esta es la versión israelita nazarena. ¿Alguna otra versión? Ok. Muy bien. Esto es para los hombres, varones ya de cierta edad, ya no son jóvenes. ¿Qué diríamos? Si le pusiéramos aquí edad, ¿qué dirían? ¿Un rango de edad? ¿Mayores de qué? ¿De qué edad? ¿De 30? ¿De 30? ¿De 20? Yo digo que de 30. Mayores de 30. Ok. ¿Todos dicen de 30? De 40. Bueno, sí. Ok. Bueno, pues sí, podríamos decir, si lo aplicáramos a ver a nuestros días, a nuestra cultura, ¿qué sería? ¿Mayores de qué? 30, 35, 35. 50. Ok. Bueno. Muy bien. Entonces, decimos que un varón, bueno, ahí ya hay variaciones, 40, 50, pero un varón ya de familia, ya un poquito que ha alcanzado ya un nivel de madurez, de adulto maduro, 40 quizá años, debiera mostrarse como un hombre sobrio, serio, prudente, responsable, como dice allá, digno de respeto. Ya no es un hombre que pues va a actuar de una manera inmadura, que va a andar así como que jugando. Claro que no nos habla de una persona amargada, ni mucho menos, ¿verdad? Simplemente alguien que se conduce tranquilamente. Y una palabra que se repite ahorita que hicimos la lectura, tanto en los varones como en las mujeres, incluso en los jóvenes, a ver si la pueden encontrar. Si encuentran alguna palabra, bueno, va a depender a lo mejor la versión, pero la palabra es que sean prudentes. La prudencia aparece tanto en las instrucciones a los hombres como a las mujeres, incluso que a los jóvenes se les debe de enseñar a ser prudentes. Y yo encontré que esa palabra que aparece ahí de prudencia es la palabra sofrón, obviamente en griego, la que aparece ahí, y dice que describe a un hombre con la mente bajo control, que tiene fortaleza mental y ha aprendido a gobernar sus instintos y pasiones. ¿Okay? Porque a lo mejor podemos decir como que, pues, ¿por qué insiste tanto en la prudencia? Y podemos tener un concepto distinto quizá de lo que es una persona prudente. Para mí prudente es como alguien que, no sé, que tiene cuidado al hablar o que no hace comentarios inapropiados, pero ya al ir a la palabra que está escrita originalmente, pues es algo mucho más profundo. Otra vez se los voy a leer. Describe a un hombre con la mente que tiene todo bajo control, fortaleza mental, que ha aprendido a gobernar cada instinto y pasión. ¿Ok? Entonces, pues, ajá.
general es que los jóvenes pues son fáciles de ser llevados o arrastrados por sus impulsos, por sus pasiones. Es algo natural, podrían decir, en la juventud, ¿verdad? Entonces un hombre que ya ha alcanzado cierta madurez, pues ya no debería de ser una persona que sea arrastrado por placeres, por pasiones, por impulsos, sino una persona que tiene ahora sí que mansedumbre, que sabe controlar sus instintos, respetable, no es una persona que va a perder el control fácilmente bajo ninguna circunstancia, sino que se mantiene sereno, ecuánime, firme, tranquilo. Inclusive aquí aparece también en algunas versiones que sean pacientes. Y bueno, esa palabra de paciencia dice que es la palabra griega upomone y significa resistencia firme y activa. Entonces otra vez nos da la idea de una persona que resiste las circunstancias, que permanece firme. No está hablando otra vez de una persona, ay, tiene que ser bien serio y no puede hacer chistes y no puede bromear, no es una cuestión así, sino que va mucho más profundo a una persona que se conduce tranquilamente, con fortaleza mental, que se controla. Entonces esas son las instrucciones para los hombres, o así deberían demostrarse. Desafortunadamente sabemos que a veces pues la edad no te da esta madurez o estas características, y que pues vemos personas ya varones, hombres de cierta edad que deberían de comportarse de cierta manera, pues comportándose como unos adolescentes, ¿verdad? Entonces esto solamente te lo va a dar el ser una persona que, sin importar la edad, te esfuerzas por cumplir lo que la Escritura dice, o por conducirte de la manera, como les decía, en que Dios quiere que vivamos. Esto solamente lo vamos a aprender a través del estudio y la práctica de la Torá. Entonces, pues ahí es donde encontramos cómo debemos de conducirnos, y sin importar la edad, porque les digo, esto está aplicado también, ahorita lo vamos a ver, a las mujeres y a las jóvenes mujeres y a los varones jóvenes, que tienen que ser personas que puedan controlar sus pasiones, sus instintos, aquí, en su mente. Entonces, sí se requiere bastante fortaleza mental para poder hacer estas cosas. Entonces, bueno, esto es lo que viene para los hombres. Y este sería el modelo a alcanzar. Y luego viene las instrucciones para las mujeres mayores. Igual, mujeres que pues quizás ya tenían un hogar, ya tenían hijos. Y las instrucciones son, ¿cuáles, hermanos? Verso 3. Reverentes en conducta, no calumniadoras, no calumniadoras, ni esclavas del mundo, ni esclavas del mucho vino, maestras de lo bueno. Verso 3. Entonces, bueno, ahí vemos que las instrucciones también cambian un poquito, pero están relacionadas con lo mismo, con el poder controlar también tus instintos, poder controlar tu lengua, porque aparece el tema de la calumnia. Las mujeres, quizá por nuestra personalidad, tendemos a hablar mucho más, a veces es más difícil, creo, en general para las mujeres pues controlar lo que decimos. Entonces ahí está una instrucción específica en cuanto al chisme, la calumnia, lo que hablamos, lo que decimos. También hay una instrucción en cuanto a que seamos reverentes. ¿Cómo se imaginan que eran las mujeres de Creta bajo estas instrucciones específicas que se les están dando? Que sean reverentes, que no sean calumniadoras, que no sean dadas al vino y que enseñen lo bueno. Pues eran mujeres que creo que tenían ciertos problemas para controlar pues ciertas cuestiones. Por ejemplo, el tema del vino. Dice que no fueran dados mucho al vino. Y bueno, por ejemplo, en
me llama la atención que aquí esté precisamente escrito a las mujeres, porque en Timoteo sí está escrito como que al varón que no se ha dado el vino, esposo de una sola mujer, y aquí está para las mujeres. Entonces seguramente era un problema específico que ocurría ahí en Creta con las mujeres, pero bueno, pues ahora sí que puede ser aplicado tanto a hombre como a mujer en nuestros días, ¿no? Sí. Bueno, seguramente también eran mujeres muy, ¿qué diríamos hoy en día? Liberales o que no respetaban mucho las autoridades, porque dice que sean reverentes en conducta. Otra versión, no sé cómo diga, la primera palabra, la primera característica, asimismo que las mujeres mayores sean en su porte. Ok, bueno, esto también puede estar relacionado con la vestimenta, con su apariencia física, con vestirse con recato y decoro, como ya habíamos hablado en otra de las cartas. ¿Sí, hermano? Con la manera de comportarse también tiene que haber pues ciertas líneas de respeto. La reverencia es como no vas a pasar de esta línea, ¿verdad? Entonces, otra vez, aquí creo que la clave es el poder controlar tu mente, tus pasiones, tus instintos, en todos los sentidos, no solamente en un aspecto, a lo mejor la palabra los lleva a pasión o instinto a un tema sexual o algo así, pero no se refiere solamente a eso, sino a todo lo que hacemos por impulso. Y son muchas cosas, el no saber controlar, por ejemplo, la ira, los vicios, el chisme, las palabras, todas esas cosas que hacemos a veces por impulsos, por no poder que el Espíritu, no dejemos que el Espíritu Santo nos domine, y entonces nosotros pues mostramos estas tendencias a ciertos pecados. Estoy hablando así de manera en general. Entonces, pues, como les digo, seguramente estas mujeres tenían ciertos problemas de conducta, como podemos ver ahí lo del vino, pero pues las instrucciones específicas que encontramos para ellas son pues muy relacionadas a que también llegando a cierta edad pues espera que la mujer se comporte de cierta manera y que pudieran ser maestras de lo bueno, enseñando también a otras jóvenes mujeres a que fuesen también prudentes. Entonces, pues se espera que las hermanas mayores puedan enseñar a las jóvenes con el ejemplo, obviamente. Pero pues si ellas ya estaban mayores y seguían teniendo este tipo de problemas y no sabían controlar sus impulsos, pues cuánto más difícil va a ser para las jóvenes, ¿no? Entonces tenían que enseñarles a las jóvenes también, ¿qué, hermanos? Verso número 4. Amar a sus maridos y a sus hijos. Verso número 5. A que sean prudentes y castas, a que sean buenas amas de casa, a que estén sujetas a sus propios maridos, para que la palabra de Elohim no se desacredite. Okay. Entonces ahí están las instrucciones para las mujeres jóvenes, que básicamente se enfocan en qué, hermanos, en el papel de una mujer como, sí, pero en su papel como dentro de un núcleo familiar, ¿verdad? Y esto es algo importante que se debería de seguir enseñando hasta nuestros días. ¿Cuál es el papel de la mujer y cuán importante es la mujer
para poder mantener dentro de un hogar la enseñanza de la palabra del Eterno, para poder guiar a los hijos, porque pues ese es el trabajo como de una madre, ¿no? Sabemos que en la antigüedad el varón era el que salía y trabajaba, y entonces prácticamente los hijos se quedaban a cargo de la madre, quien iba a cumplir ese papel de instruirlos y guiarlos correctamente. Entonces, hoy en día pues los papeles han cambiado un poco, a veces ambos padres trabajan y es un trabajo en conjunto, pero en el modelo original o antiguo esto era así. Entonces, pues era importante que les enseñaran a las mujeres cuán grande era su responsabilidad en poder guiar a sus hijos por un camino recto. Entonces, pues estas son las instrucciones para las mujeres mayores y que pudieran enseñar y encaminar a las mujeres jóvenes a que fueran madres de familia, pues dedicadas a sus hogares, enfocadas en sus hogares, y que pues no perdieran de vista su objetivo más importante por andar ocupadas en otras cosas, ¿verdad? Como lo que ya vimos ahí arriba. Que se ocuparan de sus hogares y se enfocaran en guiar a sus hijos antes de andar en chismes, en calumnias, en otras cosas. Que otra vez también que sean prudentes, que ya aprendimos lo que significa, buenas amas de casa y sujetas a sus propios maridos. Y esto con el propósito de que, ¿qué dice el verso 5 al final, hermanos? La palabra de Elohim no se desacredite. Que la palabra de Elohim no se desacredite. ¿Alguna otra versión? No se deshonre, no sea blasfemada. ¿Ok? ¿Y cómo entendemos estas últimas palabras, hermanos? ¿Qué relación hay con que se les enseñara a las mujeres a ser buenas amas de casa y la blasfemia a Elohim? ¿Cuál es la razón de que se agreguen esas palabras al final? ¿Quién nos puede explicar el verso mejor? Porque no lo entendemos muy bien. A ver, hermana Leida, ¿usted cómo entiende estas palabras finales del verso 5? De esa manera la palabra de Dios es blasfemada. ¿Ok? Tú
contradecir lo que el Eterno ya estableció y que que pues cuando los impíos, bueno, los llamados impíos, ¿no? Como viene aquí, está muy fuerte la palabra, como viene aquí, pero las otras personas que quizás no forman parte de una congregación, no asisten, personas que no son creyentes en el Elohim Todopoderoso, pues entre ellos puede ser blasfemada la palabra de Dios cuando vean que nuestras vidas no reflejan, pues, como dice Vale, lo que el Eterno ya ha establecido. Entonces, de esta manera, pues sí, se blasfema la palabra de Dios, se desacredita, o se blasfema, o no me acuerdo cómo dijeron otra versión, se deshonra la palabra de Dios. Entonces, cuán importante es que las mujeres enseñaran a las mujeres jóvenes a ser diligentes, a que edificaran sus hogares con amor, a su esposo y a sus hijos. Era muy importante porque era pues lo que los demás iban a poder observar. Entonces, hasta el momento pues vemos que se esperaba que los varones fueran personas con dominio propio, no arrebatados, no irascibles, personas todo lo contrario, con amor, perseverancia, hombres que no pierden el control fácilmente, que no son dominados por las pasiones, personas sabias, pacientes, que escuchan y aconsejan y son ejemplo de prudencia. Hombres que están firmes en el conocimiento de Dios y que confían y esperan todo del Señor. Eso es en otras palabras lo que vimos de los varones. De las mujeres mayores, que no fueran chismosas, que no fueran irrespetuosas, que no fueran dadas al alcohol y que sean maestras de las mujeres más jóvenes, enseñándoles a ser mujeres diligentes que edifiquen sus hogares. Y bueno, a los jóvenes se les pide en los siguientes versos, verso número 6, asimismo a los jóvenes varones, que sean, otra vez aparece, prudentes. Ya hablamos de lo que esto significa, de que también ellos puedan aprender, pero aprender observando el ejemplo de los mayores, a ser personas que pueden pues controlar sus pasiones, sus instintos, dice, mostrándote en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Y esto a quién se le está diciendo esto, hermanos? ¿Quién tenía que ser ejemplo de buenas obras? A Tito. Entonces, para los jóvenes varones, él iba a tener que ser ejemplo, porque él también, recuerdan, dijimos, era joven. Entonces, pues, como ya hemos dicho, la naturaleza de los jóvenes es ser de cierta forma, pero no quiere decir que no se pueda controlar, que no puedan alcanzar a tener dominio propio. Claro que se puede si son jóvenes que se están guiando o están siendo guiados, instruidos en la palabra del Todopoderoso, en la Torá. Entonces, pues para los jóvenes que puedan observar y aprender de los que ya son mayores y adquirir sabiduría a través de observar y aprender de ellos. Dice, demuestra en tu enseñanza integridad, seriedad y palabra sana e irreprensible, para que el que se nos oponga se avergüence, no teniendo nada malo que decir de ninguno de nosotros. Entonces, otra vez, esto era respecto al testimonio público que iban a dar, de que realmente se pudiera apreciar que eran personas que vivían vidas de acuerdo a la Torá, que se conducían y actuaban como Dios nos demanda. Y tenemos también en el verso número 9 instrucciones para los siervos, que hemos dicho, los siervos en nuestros días, ¿quiénes son? Habla de siervos y habla de amos en aquellos días, pero hoy en día, ¿quiénes serían los siervos y quiénes serían los amos? Pues, ¿qué? No escuché. Los trabajadores, ¿no? Todos los que trabajamos, pues tenemos que someternos a un jefe, a una empresa. Entonces esos son los siervos y amos, siervos y patrones, y hay instrucciones para todos aquellos que desempeñamos un trabajo.
Entonces creo que esto aplica pues para la mayoría de los que estamos aquí. Y esas instrucciones son, verso 9, dice que sean complacientes. Sus versiones, ¿cómo dicen, hermanos? Verso 9. Complacientes, ¿ok? Y no respondones, dice mi versión. ¿Ok? Complacientes y no respondones. Verso 10, que no defrauden, sino que demuestren toda buena fe para que en todo adornen la enseñanza de Yahweh nuestro Salvador. ¿Ok? Entonces fíjense, el que una persona en su trabajo se conduzca correctamente, que no defraude, ¿cuáles serían formas modernas de defraudar? Porque aquí está hablando de que los siervos generalmente pues tenían como que a veces a cargo los bienes de los patrones, y defraudar pues podría ser así como que pues le robaban, ¿verdad? Pero hoy en día, ¿cómo podríamos aplicarlo? Un siervo que defrauda, pues sí puede ser tal cual, ¿no? Si tienes, no sé, dinero o algo así, pues obviamente, no sé, los que trabajan cajero, vamos a decir, ¿no? Pues obviamente, que no tomes de ahí, de ese dinero, por mencionar un ejemplo. Pero alguna otra forma, hermanos, de defraudar. Obedecer. Abusar de la confianza, ¿ok? Ok. ¿Qué más? No cumplir con tus turnos, con tus horarios. También cualquier cosa, no apoyarlo porque a veces te dicen. Ok, no apoyarlo. ¿Qué más? ¿La hermana Leida comentaba algo? Ok. O no cumplir con una meta. Ok, muy bien. No ser honesto, muy bien. Bueno, llegar y ahí robar tiempo de que, no, pues estoy haciendo otra cosa, estoy en el celular, ¿verdad? Y ese es tiempo que te están pagando para que cumplas ciertas funciones. Entonces, eso es defraudar también, y también habla mal de una persona que pues, hace ese tipo de cosas. Entonces, no tenemos que irnos al extremo de robar dinero o algo así, robarle al patrón, porque hay otras formas sencillas y comunes en las que podemos defraudar. Y eso no habla bien de nosotros. Bueno, pues ahí está el no defraudar, decíamos el ser obedientes, complacientes, hacer nuestro trabajo pues con gusto. Y una persona entonces que hace esto, dice el verso número 10, que adorna la enseñanza de Yahweh nuestro Salvador. Adorna la enseñanza. Es lo contrario de lo que veíamos ahorita. Cuando una persona hace las cosas mal, entonces da lugar a que la palabra de Dios sea desacreditada, deshonrada y blasfemada. Y por el contrario, una persona que se conduce de esta forma adorna la palabra de Dios, es decir, le da un valor. Las personas externas que quizás no son creyentes van a decir, van a reconocer que esa persona conoce a Dios y por eso se comporta de cierta manera, que es distinto. ¿Por qué? Porque se conduce acorde a la Torah. Entonces, tiene el efecto contrario y es el efecto que debemos buscar. Dice, verso número 11, porque el favor salvador de Elohim se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos a vivir de manera, otra vez, ¿cómo, hermanos? Prudente, justa y piadosa en la era presente.
enseñándonos a vivir otra vez de manera, como dicen sus versiones, verso 12, sobria, justa y piadosamente, ¿ok? Entonces, nos damos cuenta que, como les decía desde un principio, el tema de la sana doctrina no está hablando de algo, de conceptos ideológicos que se van a quedar en nuestra mente, de saber mucho y ya, sino que el tema de este capítulo número 2 es la práctica, el cómo vivimos, y que lo que aprendemos nos esté llevando a vivir vidas piadosas, vidas justas, sobrias, prudentes en la era presente, renunciando a la impiedad. ¿Qué es impiedad, hermanos? ¿Alguien nos puede decir? Maldad, ¿ok? Bueno, la palabra que se utiliza ahí es la palabra anomia o anomía, no sé pronunciarla bien, pero bueno, esta palabra, en el diccionario Strong la pueden encontrar como esa palabra como acebella, y es un sinónimo de la palabra anomía. ¿Ok? Acebella, Strong 763, es la palabra que aparece ahí como impiedad, y es un sinónimo de la palabra anomía. Y esto no es otra cosa sino traducirlo como antiley o sin ley. Si ustedes ya investigan estos conceptos, como anomía, van a ver que significa sin ley. Entonces ahí la palabra que aparece como renunciar, renunciando a la impiedad, es renunciar a una vida anti-Torah o sin Torah. ¿Ok? Entonces, enseñándonos a vivir de manera prudente, justa y piadosa, ¿cómo lo vamos a aprender? Pues viviendo una vida de acuerdo a las instrucciones de la Torah, renunciando a una vida en donde somos anti-Torah o anti-ley, eso es la palabra impiedad que aparece ahí, y a las pasiones mundanas. Entonces, pues otra vez reafirmamos el concepto de que aunque muchos digan que pues la Torah ya está abolida o que no es importante, realmente aquí comprobamos que pues de lo que se trata es de vivir precisamente siguiendo las instrucciones que están en la Torah, y que de esta forma, hermanos, podemos aguardar la feliz esperanza de la manifestación de la gloria del gran Elohim y del Salvador, nuestro Yeshua el Mashiach, esperando su regreso, pero no esperando su regreso de una forma pasiva, sino de una manera activa. ¿Cómo? ¿Qué tenemos que hacer mientras Yeshua regresa? Pues vivir de acuerdo a la Torah, dejar de ser personas anti-Torah y vivir de acuerdo a las instrucciones y los mandamientos del Eterno. Así podemos esperar el regreso de Mashiach. En eso es en lo que tenemos que ocuparnos, en estar cumpliendo sus mandamientos. Eso es lo que dice, en otras palabras, el verso 12 y 13. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Estas cosas habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Son las instrucciones finales para Tito en esta carta. Entonces, hermanos, pues no nos queda otra cosa más que hoy que andamos haciendo análisis, pues analizar cómo está nuestra vida de acuerdo al cumplimiento de los mandamientos del Todopoderoso. Si realmente en nuestra vida, en nuestro hogar y en nuestros trabajos reflejamos el ser personas que están viviendo de acuerdo a los mandamientos, o parecemos personas anti-Torah o que no conocemos la ley.
si verdaderamente estamos dando un buen ejemplo y con nuestra vida estamos adornando la palabra y la enseñanza de Yahweh, o más bien estamos dando lugar a que las personas pues blasfemen y desacrediten la palabra de Dios y la obra que el Eterno hace en nosotros. Entonces pues eso ya depende de cada uno de nosotros. Cada uno se puede hacer ahí un autoanálisis de cómo está nuestra conducta y pues de preocuparnos más por esto. A veces, como les digo, nos preocupamos mucho en, yo quiero conocer esto y los misterios y cosas así que quizá aún están muy elevadas para nosotros, y dejamos a un lado lo más importante, el cómo estamos viviendo nuestro día a día. Entonces, qué bueno que podamos regresar a esto, a lo más básico y lo más fundamental, al cómo nos conducimos en todos los aspectos de nuestra vida, al ejemplo que damos y a lo que tengamos que corregir antes que digo que no digo que esas cosas sean malas, el querer anhelar, pero bueno, de nada sirven cuando estás viviendo una vida sin ley. Entonces, bueno, estas eran las instrucciones para los miembros de Creta que hoy, en estos días, en esta era presente, podemos aplicar a nuestras vidas también. Y bueno, hermanos, no sé si alguien tenga algún otro comentario antes de finalizar. ¿Algo que quieran agregar antes de terminar con esta clase? ¿Todo bien? Bueno, hermanos, pues con esto concluimos. Y bueno, los hermanos virtuales, el anuncio para la siguiente clase es que por ahí después de las 5 de la tarde estén pendientes para la transmisión de la clase Casados o Cansados. Ahorita aquí los que estamos presenciales nos vamos a retirar a nuestras casas, pero más tarde vamos a estar listos para conectarnos todos y participar en esta clase Casados o Cansados. Por lo pronto concluimos con nuestras actividades. Que el Eterno les bendiga y Shabbat Shalom. Les voy a poner para que el pastor los vea, porque ya quiere saber quién vino y quién no vino. Y salúdenlo. Shabbat Shalom. Ya les va a poner palomita o tachita. Está, bueno, ya para que los vea virtual. Adiós, hermanos, Shabbat Shalom.